Continúe en uso de la palabra, diputada Silvana Lluís. Gracias, presidente. Quiero empezar diciendo que mucho se habló sobre el procedimiento de esta ley y no puedo dejar de señalar que esta ley viene a ratificar lo que nuestro espacio, lo que era Juntos por el Cambio, planteó durante la campaña de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también lo que La Libertad Avanza venía planteando ya durante la campaña. Por lo tanto, decir que esta ley es de laboratorio me parece que forma parte del relato, y por eso quiero hablar aquí de relatos y silencios. Nos hablaron dos ministros de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández sentados aquí, hablándonos de cuentos infantiles o de la pobreza y del hambre. Bueno, quiero decirles que estos dos ministros, al asumir Alberto Fernández, le prometían a la gente, como el gran relato que siempre sabe instalar el kirchnerismo, asado en la heladera, y terminamos sin siquiera polenta en los comedores escolares. Por eso es importante señalar que también el jefe de gabinete, luego ministro del Exterior, nos daba clase recién a un gobierno que en 50 días debería hacer magia, según las posturas de estos legisladores en la actualidad. Mientras tanto, bien callaban cuando la inflación de Alberto Fernández aumentaba más del 1021% en estos 3 años. Ahora, tampoco escuché, porque hasta ahora no se lo nombró en esta Cámara, a Sergio Massa, el superministro que venía a resolver los problemas del hambre. Perdón. Le pido a los diputados que hagan silencio, por favor. Desde agosto del 2022 a diciembre del 2023, la inflación acumulada fue de los 287%. Recuerden que en un momento, un poquito antes de dejar el gobierno, ni siquiera combustible había en los surtidores. Entonces, antes de señalar, acusar, uno de los miembros informantes de la mañana de la bancada del kirchnerismo nos decía y nos amenazaba con el artículo 29 de la Constitución. Eso, para que lo entienda la gente, significa que nos dicen traidores a la patria. Traidores a la patria fueron cuando votaron el pacto con Irán para no esclarecer los peores crímenes que sucedieron en este país, que fueron la Embajada de Israel y la AMIA. Y eso costó además la vida del Ficás Ninman. Pero en ese momento no hablaban de traición a la patria. Quiero decirles que también en este proceso 3 días seguidos duró el plenario de comisiones, se escucharon a más de 100 organizaciones, todos pudimos aportar al original de esa propuesta de la ley base que venía con más de 600 artículos. Y para no dejarnos correr por el relato, les voy a mostrar el dictamen que recién cuestionaban cuando hablábamos del capítulo de cultura. ¿Saben qué? Acá no se disuelve en INCA. Acá no se disuelve el Fondo Nacional de las Artes. Acá se termina con el curro, el amiguismo y la burocracia. Y como hablamos de relato, también tenemos la oportunidad, y les pido a todos los diputados de lo que fue el espacio que representamos en el gobierno del 2015 al 2019, que no dejen de aprovechar esta oportunidad para poder derogar ese organismo de persecución, de generación de relato y de censura que fue la Defensoría del Público. Todo eso está aquí, escrito en el dictamen que se votó en el plenario de comisiones y fue firmado por todos los diputados de la mayoría que firmaron. Entonces, vuelvo a hablar de relatos y de silencio. Me parece importantísimo que le recordemos a la sociedad que mira cómo a veces la política diagonal de la chicana, de la pelea, nos quiere correr de una verdad irrefutable, comprobada en estos últimos mandatos, el de Alberto Fernández, pero el de Cristina y el de Néstor Kirchner,
que este modelo populista, autoritario, avasallador de las instituciones, cerrador de escuelas, este modelo nos trajo hasta esta situación. Por eso en esta ley los diputados de La Libertad Avanza, que fueron informantes, pero por sobre todo la bancada del PRO, que aportó más de 100 modificaciones a este dictamen, estamos diciendo, no nos van a correr más con el relato. Basta de dedos acusadores. Los que inventaron la maquinaria del relato, la persecución en redes, medios públicos que se llevaron más de 37.000 millones de pesos por año, nodios para investigar a los periodistas, los que trajeron aquellas maquinarias que Debido compró y se llevaron a fabricaciones militares, que fue una máquina de trolls y de generación permanente de relato y de acusación al disenso en la Argentina, se terminó. Porque acá hay un conjunto de diputados que vamos a sostener una ley que se llama Bases para la Libertad, que podrá ser mejorable y seguramente durante los próximos meses vamos a tener que tratar muchísimas leyes de fondo para que se termine esta apropiación del Estado. El relato que nos quieren vender ahora, señor presidente, señores diputados, argentinos, el relato que nos quieren vender ahora es que la patria no se vende. En 1992, Parrilli en este mismo Congreso votó y fue aplaudido por muchos de los que hoy están aquí en la bancada de enfrente por la privatización de YPF. Después vino Kicillof con el mismo relato, pero en contramano, porque el peronismo es así, a veces viene para acá, a veces viene para allá, y nos dijo que había que estatizarlo, porque era nuestra línea de bandera, 16.000 millones de dólares tenemos pendiendo sobre nuestra cabeza. ¿Eso no les preocupa? Pero claro, les preocupan los privilegios, les preocupa poder seguir generando relatos. Les quiero decir, al invento que están generando ahora y suelen corear por las calles de la patria no se vende, estos mismos que están diciendo ahora la patria no se vende, fueron los que estuvieron calladitos durante muchos años, mientras otros, parte de este gobierno, se afanaba la patria. Pregúntenle a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Debido y a la vicepresidenta condenada, que por más relato que quieran imponer y por más plata que hayan puesto durante estos años para sostener esa mentira, la gente, el 54%, lo que está pidiendo es un cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.